7 minutos, amigos, estamos en vivo, seguimos aquí en Desayunos Informales y vamos a pasar ahora nuevamente al ámbito político para hablarles, lo decíamos antes de la pausa, de lo que fue el trabajo parlamentario de la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo, cómo cierra este proceso y, bueno, cuáles son las repercusiones. En los últimos días hablábamos por parte del oficialismo, ahora vamos a la oposición, Nico. Sí, porque la Cámara de Diputados resolvió remitir a Fiscalía todas las actuaciones de la Comisión Investigadora que indagó en presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo entre el año 2010 y julio de este año, además de la gestión del Colorado Germán Cardoso y en aras de transparencia, según el informe de la coalición, también se incluyó el periodo en el que estuvo al frente la ex ministra Lilian Quechichán, hoy senadora, y es a quien tenemos en estudios en este momento. Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día, Quechichán. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto. Como balance general, antes de entrar en algunos temas específicos, ¿qué entiende que pasó? ¿Qué balance hace del resultado de la comisión y del paso que se dio de remitir todos los antecedentes, incluidos los de su gestión, a la Fiscalía? Mira, así como nació la comisión, que nosotros fuimos muy críticos de cómo por primera vez en la historia del Parlamento una comisión contenía un denunciado que a su vez se transformó en denunciante, es decir, era una cosa que nunca había sucedido. En el plenario, cuando se resolvió la comisión investigadora, el propio diputado Iván Posadas del Partido Independiente le preguntó al exministro Cardoso qué denuncia hacía y él dijo: yo no tengo ninguna denuncia, lo que quiero es poner expedientes. Eso fue lo que hizo. Tuvo a un Ministerio de Turismo que estaba en una situación tremenda, buscando expedientes de todo tipo y color, y fue lo que la comisión investigadora no tenía ninguna denuncia. La comisión investigadora empezó a mirar observaciones del Tribunal de Cuentas de dos administraciones, lo vuelvo a repetir acá, incomparables. Incomparables en el tiempo, incomparables en el momento en que les tocó actuar e incomparables en sus resultados. Nosotros fuimos una administración que nunca fue interpelada, fue una administración que cada vez que fuimos a rendir cuentas salíamos aplaudidos, que teníamos en la imagen pública, no solo en el Frente Amplismo, en la sociedad toda una buena imagen y que tuvimos resultados. Nosotros multiplicamos por 4 los ingresos en turismo, que eran 500 millones y terminaron en 2.300 millones, duplicamos el ingreso de turistas y respondimos 100 pedidos de informes, 60 de senadores, 40 de diputados, entre los que el actual presidente de la República nos hizo muchos pedidos de informes mientras fue senador, justamente sobre los temas de la promoción, sobre los temas de la marca país. Y en la transición, está en actas, la propia nueva administración que asumió el 1 de marzo dijo que había sido una transición impecable, que les habíamos dado toda la información necesaria, entre las que estaba las características de la promoción. Nosotros dejamos en nuestro documento de transición todas las conversaciones que durante varios años habíamos empezado a tener con el Tribunal de Cuentas, con la Contaduría General de la Nación, por las particularidades que tenía turismo. Entonces, no hubo ninguna denuncia concreta. La única que intentaron hacer fue absolutamente aclarada por la Unión General Armenia de Beneficencia. Por aquella demanda que entabló contra el Ministerio de esa propia... Exactamente, y que en el plenario, si ustedes escucharon el debate, el exdirector de Deporte, Fernando Cáceres, hizo una explicación para mí absolutamente cristalina de mi absolutamente ausencia en cualquier tipo de negociación, que fue lo único que pudieron decir. Por lo tanto, terminó como sabíamos que iba a terminar, es decir, el ex ministro Cardoso trató de meter a algún otro jugador en la cancha a ver si se lo podía llevar con él y bueno, las mayorías lo permitieron, pero estamos absolutamente, yo digo siempre lo mismo, no hay nada que te dé más tranquilidad que la conciencia limpia y eso la tenemos absolutamente clara. Y en ese caso, en lo que usted hacía referencia, ¿no? El tema de ese acuerdo, ese preacuerdo de compra-venta con la UGAP, que después terminó en esa demanda de esa organización, se mencionó que había habido de su parte, que usted dice que quedó aclarado que usted no tuvo participación directa en esto, pero que por su pertenencia a la colectividad armenia había habido cierto interés o cierto favoritismo, si se quiere. Sí, es lo que intentó, también involucrando a la Unión General Armenia de Beneficencia, porque si él supone que hubo ayuda de la ministra para que ese
eso se concretara, también está involucrando a una organización que tiene más de 100 años en el mundo, que es de beneficencia, que tiene un respeto ganado en todas partes del mundo donde actúa, pero que además, solo por el hecho de ser armenio no podía haber esa justificación, porque hoy entonces miramos los genes de cualquier persona que esté en el gobierno y no puede hacer ningún trato con ninguna institución que haya alguien que sea de su misma colectividad. Yo no soy parte de la colectividad, además, no soy parte de ninguna institución. Claro, es parte activa. Claro. Eso también quedó claro por parte de la UGAP. Pero además de todo, cuando se hizo la primera transacción, yo no era ministra, fue en el 2011, y cuando se cerró la transacción, yo era subsecretaria, y cuando se cerró la transacción, yo ya no tenía ningún poder político sobre la Secretaría de Deportes, que ya dependía hacía más de un año de la Presidencia de la República. Capaz que conviene ordenar, porque quizás no todos tienen la línea cronológica de cómo fue el episodio y dónde están las suspicacias que se siembran desde la coalición, que de todas formas, cuando remite toda la justicia, entiende que no hay irregularidades ni en la gestión de Cardoso ni en su gestión. Esto comienza en 2011 con un acuerdo de compraventa, usted ahí era subsecretaria, no era ministra, en la cual se comprometen a comprar un inmueble de la Unión General Armenia de Beneficencia en $5 millones, y la Unión General Armenia se compromete a invertir $300.000 en comprar unos predios, hacer unos arreglos y comprar unos predios lindantes antes de la compra. Lo que sucede es que en 2014 hay un reclamo porque esa compra no se había efectivizado todavía, a pesar de que el grupo ya había hecho las inversiones a las que se había comprometido. Ahí hay una negociación y se hace una adenda en la cual el Ministerio se vuelve a comprometer a la misma compra por el mismo valor y se le agrega como obligación a la Unión Armenia es que en vez de esos $300.000 que ya había invertido, sean $1 millón que se compromete a poner encima de ese inmueble para que suceda el negocio. Lo que termina ocurriendo es que en 2015 se termina rescindiendo el acuerdo, la compra nunca se llega a efectivizar y ese mismo año se hace un nuevo convenio en el cual en lugar de comprar se alquila un espacio, un complejo deportivo para que se practiquen deportes como el básquetbol por un valor de $1.100.000 por 4 años que estaban venciendo en febrero de 2020. Usted ya después luego sale del ministerio y a pocos días de que el Frente Amplio pierde la elección, se hace un anexo más, digamos, una prorrogación de ese acuerdo por un año más, por un valor sensiblemente menor al que se había hecho antes, pero, según lo que ustedes han explicado, por otro tipo de alquiler, no del mismo predio. Sí, claro. La suspicacia que se ha sembrado desde la coalición es que la Unión Armenia de Beneficencia tenía un acuerdo por el cual podía demandar al ministerio porque no se le estaba comprando por esos $5 millones el espacio, y después se hace un acuerdo muy beneficioso de alquiler de todos estos años. Primero, el secretario de Deportes en su momento, Fernando Cáceres, explica que esto no fue una cosa aislada, era parte, digamos, el alquiler de las instalaciones deportivas de la Unión General Armenia de Beneficencia fueron parte de un diseño de políticas que se tenía, que era crear, no para practicar, eran centros de rendimiento para cada una de las especialidades. Se habían hecho en el hockey, se habían hecho el charrúa para el fútbol y para el fútbol femenino, se habían hecho para el surf, se habían hecho para los deportes de combate en Propios y Avenida Italia, y producto de un relevamiento de todas las instituciones que estaban sin uso, deportivas, gimnasios, piscinas, que había en el Uruguay, se identificaron en lugares que tenían centralidad de la ciudad, y en este caso para el básquetbol, que tenía una necesidad imperiosa, que gastaba miles de dólares por año. Y después, cuando quieren comparar que el nuevo acuerdo se hizo por menos precio, se tuvo que desdecir el exministro Cardoso, porque dijo 10 veces menos. No, si tú alquilás 1000 metros es un precio, si tú alquilás 500 metros es otro, y si alquilás 250 metros sin la piscina es otro. Eso quedó absolutamente claro. Ahí lo que dicen es que... Yo lo que creo, de verdad, que todo lo que nosotros teníamos para decir lo dijimos. Si bien fuimos muy críticos de la conformación de la comisión, sí nos pusimos a las órdenes, estuvimos varias horas informando,
Y la verdad que lo que finalmente se lleva a la justicia no hay ninguna denuncia concreta, ninguna denuncia concreta. Lo que dicen es que en el primer acuerdo hubo muchos meses que se pagó sin que se usara, creo que son 6 meses, y que el segundo acuerdo, que es más barato, bastante más barato, lo único que no se alquila son las piscinas que no se necesitaban para el básquetbol. Eso no es cierto, hay que preguntarle a la Federación de Básquetbol, hay que preguntarle a todos los periodistas deportivos que cubrieron como unas instalaciones excepcionales y como un avance extraordinario para el básquetbol, y a las autoridades del básquetbol de ese momento lo que evaluaron de ese convenio que lamentablemente no se va a repetir y que el básquetbol va a tener que ahora, en las mismas instalaciones, si habrán sido buenas, volver, pero sí ya con dinero, ya no del Estado, sino de la Federación de Básquetbol, tener un lugar de entrenamiento que además no era solo para el básquetbol, era para los deportes de arena, que en el Uruguay, históricamente, invierno o verano, con frío, con sol o sin luz, tenían que entrenar en las noches en las playas que podían de Montevideo. Es decir, fue un avance extraordinario para el deporte en el Uruguay. El otro punto que se cuestiona desde la coalición, volviendo a referir que no hay una denuncia concreta, pero sí se pone el tema sobre la discusión, es que en el momento que se hace ese cambio, digamos, se rescinde la compraventa y se hace el acuerdo por el alquiler, hubo una conversación, se cita desde uno de los participantes de la Unión Armenia de Beneficencia, que Fernando Cáceres, él dio una explicación en la comisión y en el plenario en realidad, había dicho que tenía instrucciones del propio presidente Tabaré Vázquez de solucionar el tema porque sabía que había habido un problema al respecto y que lo querían solucionar, sembrando esa suspicacia de que hubo un cambio de figuritas, ¿no? Como en realidad el Ministerio estaba en posición de debilidad porque había un acuerdo de compraventa que ya no iba a realizar y se exponía una demanda, hizo luego un acuerdo por un alquiler que era beneficioso para la institución. Esa es la lectura que se puede desprender de allí. Si no quieren escuchar las explicaciones que se dieron, las explicaciones fueron muy claras, fueron dos cosas separadas. Es decir, si alguien piensa que se quiso beneficiar a la Unión General Armenia de Beneficencia, se hubiera comprado el predio en $5 millones. Pero eso lo dice un integrante de esa institución, digamos. ¿Cómo? Eso lo dijo un integrante de esa institución. Claro, y Cáceres lo explicó perfectamente. El presidente sabía que esta resolución, no del tema de la compra, sino de buscar una solución para el básquetbol, requería una solución rápida y le dio instrucciones de que se resolviera rápidamente. Y así fue que lo hizo el secretario de Deportes. Por la necesidad del básquetbol y no porque hubiera un litigio que expusiera al Ministerio de Turismo. Como parte de una política de crear centros de alto rendimiento y de práctica de todos los deportes, no solo del básquetbol. En este caso coincidió que había un lugar que tenía gimnasios y piscina sin uso y que tenían una centralidad en la ciudad muy importante. Y bueno, y así se resolvió y así fue muy exitoso y fue un aporte muy grande del Estado al desarrollo de ese deporte como de tantos otros, ¿verdad? Que lamentablemente hoy están sin ningún tipo de respaldo ni de apoyo del Estado. Senadora, y todo esto desde que surgió esta situación de Cardoso y las compras directas, ha puesto sobre la mesa justamente ese tema, ¿no? El de las compras directas, el de no hacer licitaciones, porque hay cosas que se tienen que solucionar con mayor rapidez, que esa es la explicación que normalmente se da. ¿No hay algo que cambiar ahí? ¿No hay alguna forma de que la transparencia en estas cosas sea mayor, como para que justamente después no surjan estos problemas? No, en nuestro caso la transparencia fue absoluta. Digamos, la discusión no era compra directa, sí o no, porque las compras directas están autorizadas por el TOCAF. Simplemente que uno las tiene que argumentar. Y en nuestro caso nosotros tomamos la decisión de siempre tener apoyos técnicos. Es decir, nosotros teníamos con la agencia de publicidad un acuerdo de que la agencia de publicidad tenía un semáforo, le decíamos nosotros, porque era una hoja roja, azul y amarillo, verde, rojo y amarillo, en donde nos decía, esto es correcto, tiene retorno, le sirve a la marca país, esto no, o esto hay que seguir negociándolo. Las compras directas en turismo
en muchos casos la argumentación que se tenía, por lo menos las que hicimos nosotros. Después el ministro Cardoso tendrá que explicar montos, es decir, porque a nosotros nos tocó actuar en un momento de enorme crecimiento del turismo, no se puede comparar con un momento de cierre de fronteras donde no había ni un turista en el Uruguay y en donde hubo compras del ex ministro Cardoso de $500.000 para publicidad en la vía pública en Uruguay cuando casi no teníamos turismo. Usted dice que no ameritaba para hacer esas compras. No, no ameritaba el monto desde nuestro punto de vista. Nosotros nunca superamos los $250.000 en Uruguay y gastamos $900.000 en toda la región. ¿Qué sucedía a veces? Que si tú querías, nosotros segmentábamos nuestra publicidad, porque también nos dimos nuestra promoción, porque también nos dimos cuenta que hablarle a todo el mundo de la misma manera era tirar la plata a la basura. Entonces, si queríamos ir a Porto Alegre y teníamos ahí el interés de llegarle al público de un shopping de Porto Alegre, lo que queríamos eran las paletas de vía pública que estaban alrededor del shopping. Esas paletas las tenía en exclusividad una sola empresa. Por lo tanto, era inevitable. Yo no iba a hacer una licitación para poner publicidad en paletas que estaban a 40 kilómetros de ese shopping porque a mí no me servía. Entonces negociábamos directamente con la empresa que tenía la exclusividad. En Uruguay también pasó mucho y en otras no. Hubo 6, 7 ofertas de empresas diferentes en Uruguay, que todos las conocen, de vía pública y en donde ganó la que a nosotros nos parecía que tenía las mejores ubicaciones, el mejor precio. Pero en turismo, todo eso que tú me preguntás, nosotros lo dejamos escrito. Lo dejamos escrito, esa pregunta que tú decís. Es algo que el Ministerio de Turismo debe seguir trabajando con el Tribunal de Cuentas y con la Contaduría de la Nación porque tiene particularidades. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si Iberia se había ido del Uruguay y volvía con más frecuencias y nuestro interés era publicitar en la revista de a bordo de Iberia, era en la revista de a bordo de Iberia, no iba a haber una licitación. Si Forlán fue el mejor jugador del Sudáfrica 2010 y todas las búsquedas de Google de Uruguay hablaban de Forlán, nosotros quisimos hacer una promoción con Forlán. Pero ahí no se puede incurrir igual en discrecionalidades cuando se adjudican ese tipo de compras directas, más allá de lo que usted dice de que están avaladas por el TOCAF. Porque acá lo que se puso en cuestionamiento con esta comisión investigadora, con el caso Cardoso y con el planteo de Cardoso y la votación en la coalición para investigar también la gestión anterior, las gestiones de ustedes, la gestión anterior. Que no tiene nada que ver una con otra. No, lo que ustedes decían, nada que ver. Son dos cosas distintas, pero sí se ha hablado constantemente de las compras discrecionales, o sea, de esa adjudicación directa que puede estar habilitada por el TOCAF. Está habilitada por el TOCAF. Pero que muchas veces se puede incurrir en eso. Los ministros tienen discrecionalidad. Lo que no podíamos tener y no tuvimos fue arbitrariedad, que es una cosa muy distinta. En la gestión que usted dice que en la de Cardoso sí hubo. Que lo investigue la justicia. Ajá. Para eso es que se manda a la justicia. Nosotros estamos seguros que no fuimos arbitrarios, que todo lo que hicimos tenía un fundamento técnico que además tuvo retorno, porque nosotros no solamente teníamos asistencia técnica, sino que cuando terminaban las campañas hacíamos evaluaciones del retorno, es decir, a ver, este punto, ¿cuántas personas lo vieron? ¿Sirvió o no sirvió? En la Argentina, ¿es lo mismo hablarle a los que viven en country que a los que no viven en country? ¿Qué publicidad hacemos para acá o qué hacemos para el otro lado? Eso nosotros lo hacíamos, nosotros los invitamos a las nuevas autoridades. Cuando asumieron en marzo, tuvieron 5 minutos en la reunión de evaluación y se fueron. Es decir, tampoco tuvieron mucho interés de ver un poco la historia de estas cosas que sí tienen sus complejidades. Pero vuelvo a repetir, nunca fuimos arbitrarios, nunca nos apartamos del TOCAF y los resultados están a la vista. Senadora, lo otro que se le cuestiona es el costo de una embarcación que se usó para promocionar la navegación en el río Uruguay, que por las fotos que se ponen parecería no haber tenido la calidad de la licitación del pliego que se exigía. Pero a mí vos sabés que me parece increíble que sigan preguntando por un programa que es el Corredor de los Pájaros Pintados, que tuvo terminó teniendo 250 pequeños emprendedores trabajando en red, que descentralizó el turismo, que creó pueblos con encanto como Nuevo Berlín, como San Javier, como Belén, como Constitución, que hubo más de 40 obras diferentes, centro de bienvenida en Artigas, donde nunca nadie había pensado en el turismo, centro de bienvenida en Rivera, donde solamente se hablaba del turismo de compras
en el free shop. Esa foto que ustedes están mostrando... La tuiteó Juan Martín Rodríguez. No es exacta, pero primero, no es una foto correcta. ¿No ese es el catamarán? No, para lo que nosotros tenemos de registros no es. Pero eso es lo menos importante. ¿No es esa demarcación? Lo que yo creo es que nosotros hicimos en Paysandú, que es en donde estuvo la dificultad, un acuerdo con la Intendencia. Y fue la Intendencia, nosotros traspasamos el dinero, y fue la Intendencia la que hizo esa negociación con el armador. Y no hablan de ninguna de las otras cosas. A mí me parece increíble, y creo que es un problema del Uruguay, mirar chiquitito cuando estábamos hablando de un programa que no existe más tampoco, que fue muy bueno para el Uruguay, que en Paysandú tuvo, por ejemplo, la Meseta de Artigas, un centro de bienvenida, recuperamos la Casa del Patriarca, hicimos en el Valle del Lunarejo un centro de bienvenida, hicimos, yo les diría, más de 40 obras y asistimos a más de 200 pequeños emprendedores. Y con la lancha puede haber habido alguna dificultad, pero miren, les quiero decir una cosa, la primera dificultad fue la demora tremenda que teníamos como ministerio, con la prefectura, para poder registrarlas, porque el Uruguay tenía una normativa que yo digo era para buquebús. Era imposible que una lanchita que quería transportar a 15 personas pudiera cumplir con los requisitos que el transporte marítimo le ponía a las embarcaciones. Y ahora, hace pocos días, me acabo de enterar, porque hay una noticia, de que una de las investigaciones en la Armada tienen que ver con que encontraron encajonados no sé cuántos pedidos de autorización para navegación. Sí, lo escribí yo. Lo escribió usted. Bueno, así que mire, déjeme desconfiar un poco de que también ahí hubo un problemita que no tenía tanto que ver con el Ministerio de Turismo. Lo escribí yo y es una vergüenza. Una vergüenza. Pero así como no tengo problemas en decir cosas que son una vergüenza hoy, digamos, me genera la duda, digamos. Esa embarcación costó $50.000 porque parece muy precaria, digamos, que es lo que dicen los diputados de la oposición. Bueno, del oficialismo. Bueno, del oficialismo. De aquella oposición. De la ex-oposición. Exactamente. Del oficialismo. Bueno, eso ya está también en la justicia, lo terminará investigando. Lo que les quiero decir, que no se puede juzgar una gestión por una cosa muy puntual, que además no tuvo que ver directamente el ministerio porque fue un convenio con la Intendencia de Paysandú y es la Intendencia de Paysandú y el armador el que informaba. Es cierto que los cascos muchas veces vienen de afuera y después se adaptan si vos querés llevar a 15, a 20 o a 30 personas. Y que cuando vienen del exterior, vienen con una matrícula y con un nombre, porque tienen que traerlas de un lugar a otro. Es decir, hay más cosas que hay que investigar, más allá hay que poner la foto que ustedes se dan cuenta que de una administración de 15 años del Ministerio de Turismo, exitosa, con buena opinión, sin ninguna interpelación. Además, el ministro Cardoso estuvo casi 2 años en el ministerio y nunca había descubierto nada. Es decir, casualidad que cuando él tuvo que comparecer, empezaron a aparecerle algunas preocupaciones. No puede ser esa. Eso se lo preguntamos nosotros también. Y lo que haya que investigar, habrá que investigarlo, pero no tiene nada que ver con irregularidades confesas de una administración que, por otra parte, vuelvo a repetir, fue muy exitosa y nunca de nadie tuvo ningún objeto. Miren, cuando nosotros contestábamos los pedidos de informe, el pedido de informe siempre puede volver a hacerse. Nadie nos preguntó una cosa nueva, además de lo que nosotros contestábamos. Por lo tanto, en ese sentido, estamos... Y ahora que uno anda por los barrios y hablando de la LUC y conversando con la gente, y el otro día estuvimos en Paso de la Arena y fue una cosa muy interesante. Mucha gente se acerca a decir que no comprende cómo se pudieron poner en el mismo plano dos gestiones que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Para aclarar cualquier equívoco, en realidad, si me equivoco, el tuit que pusimos de Juan Martín Rodríguez refiere a un catamarán en Salto y después está el tema de la lancha de Paysandú. Bueno, esa es otra cosa. Por eso, sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿No? Hablan de Paysandú y muestran el catamarán de Salto, que no tiene nada que ver un proceso con el otro. Nada que ver. Ni costó lo mismo, ni tuvo el mismo proceso de concesión. Creo que son dos situaciones distintas. Son distintas porque además está claro que hubo licitaciones y que no se presentaba nadie. Por eso que yo les decía, porque es muy difícil gestionar el turismo
náutico para pocas personas sin haber cambiado el reglamento que después de muchos años, le digo a Abarcón, logramos con la prefectura tener una nueva normativa y creo que es un aporte también que se le hizo a la Entonces el administración. catamarán de Salto, Chichén. ¿Cómo? El catamarán de Salto, que es la foto esa entonces. Bueno, hay que investigarlo, no hay ningún problema, pero había la foto... problema en que llegara el tema de la justicia, ¿Cómo? ¿no? Porque fue una discusión, después en realidad la moción que termina presentando el Frente Amplio era diferente y admitía que se enviaran todos los antecedentes a la justicia, pero en realidad al principio el Frente Amplio no quería que la gestión del Frente Amplio fuera enviada Pero por a la supuesto, justicia, ¿cómo ¿no? van a enviar a la justicia una administración que nunca jamás había tenido ningún tipo de... y que era evidente que se ponía en el medio de la escena porque había aparecido el problema con Cardoso? Es decir, nadie manda a la justicia una administración por este tipo de cosas que por otra parte ya estaban en la justicia, porque en Paysandú fue el propio subsecretario actual que estuvo 8 meses en medio de la pandemia, cuando el turismo estaba destruido, buscando a ver qué cosita podía decir de la administración anterior, porque de verdad no hay nada que puedan decir de nuestra administración, ni por resultados, ni por transparencia, ni por la opinión pública, que sería bueno que la analizaran. Pero que para que quede claro, ustedes no están de acuerdo con que se hayan enviado los antecedentes de su administración junto con los a la Fiscalía, ¿no? No creemos que haya ningún motivo para analizarlo, pero ahora están sí, y tendremos que estando todo en la justicia, no saldría bien parado el Frente Amplio si la justicia, ustedes entienden que hubo irregularidades en la gestión Cardoso, señala algún punto de la gestión Cardoso y teniendo los antecedentes de los 10 años de trabajo suyo, no señala nada, no sería una señal que terminaría de transparentar todo, más allá de lo que se entiende que son incomparables por el tiempo y por las circunstancias. Bueno, si es por eso habría que mandar entonces todas las gestiones a la justicia para quedarse tranquilos. No, yo creo que hay cosas que hay que investigar y otras que no tiene sentido la investigación, pero que ahora son así. Esas son las reglas de juego cuando uno no tiene las mayorías. Que Chichén decía al comienzo que su gestión en el ministerio había tenido una buena imagen hacia la ciudadanía. Tuvo una buena imagen hacia la ciudadanía. ¿Siente que esto pudo hacer cambiar esa situación? No es lo que yo siento, para nada, con la gente. Te vuelvo a repetir, el otro día en Paso de la Arena, pero he estado en todo el Uruguay, estuve en Soriano, estuve en Río Negro, donde realmente la inversión del Ministerio de Turismo, el trabajo del Ministerio de Turismo fue muy intenso. La gente tiene un enorme agradecimiento. No, en absoluto creo que haya cambiado porque los resultados están a la vista y porque creo que la gente también es inteligente y sabe discernir qué cosas tienen importancia. Y vuelvo a repetir, la gente se dio cuenta que un ministro que en 2 años no había encontrado nada para decir de la gestión anterior, justo encuentra un expediente en el que le parece que puede haber algo que a la gente podría no gustarle o que podría no ser claro en el momento en que él es investigado, ya no por un contrato con un gimnasio, ¿verdad? Está investigado por cuestiones mucho más serias, como que sus asesores son asesores o no lo son, porque ustedes tienen que saber que en la comisión investigadora el ex ministro Cardoso dijo que él no tenía ningún asesor honorario y Elvio Rodríguez, su asesor honorario, dijo que estaban... Lo comentaron. Sí, lo hemos comentado. Bueno, la verdad que es También hablamos de que Elvio Rodríguez esas sí son cosas confirmó graves. su interés en realizar acuerdos directamente con... Declaró que estaba ahí para hacer negocios y para que si le salían bien, repicarlos en el resto del Estado, en el Banco de Seguros, Sí, en Antel. Nombró incluso las empresas. Y además, si algo faltaba, es que un bien del Ministerio de Turismo, como es el Hotel Serena, participara casi directamente para ver cómo se hacían de la gestión de ese ministerio, siendo amigo de la infancia, asesor, estando en el ministerio, accediendo a información que es privilegiada, sin ninguna duda. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con el catamarán ni con alguna embarcación que pueda haber sido mejor o peor su gestión con lo que Cardoso va a tener que responder. Para cerrar simplemente una opinión política, ¿cómo ve que terminó en el plenario la comisión investigadora con declaraciones tan subidas de tono, con enfrentamientos, con cruces, con un Cardoso acusado de lastre por parte del Frente Amplio para Partido Colorado, con la respuesta de Cardoso refiriéndose a los tupamaros? No, a mí me parece ¿Cómo ve el tono que adquirió la comisión investigadora en el horrible. final? No me gustó en absoluto. Yo creo que siempre es bueno el debate de otra forma. Yo les vuelvo a repetir lo de Paso de la Arena porque nosotros estamos en un debate ahí con el diputado Subía
y con el diputado Luz y el senador Alejandro Sánchez y yo. Y es tan bueno escuchar a la gente. Miren, les pongo solo un pequeño ejemplo de cómo hay que escuchar a la gente. En ese debate, obviamente el tema de seguridad está, seguridad, la LUC o las gestiones anteriores o actuales vinculadas a ese tema. Y una señora que se identificó como habitante del Montevideo rural, les hago este cuento para ver cómo hay que escuchar a la gente, porque ninguno habíamos pensado como pensó la señora. Y nos dice, ¿saben que yo tengo una hija que con mucho sacrificio está estudiando ingeniería, que camina casi 2 kilómetros por Valle Berres todos los días para tomar el ómnibus? Y nosotros le recomendamos que vaya de frente al tránsito para no tener problemas y que si tiene algún problema de seguridad, si siente que va a tener algún problema, se esconda en alguna de las chacras o entre algunas de las propiedades. Y la señora dijo, estoy con mucho temor de que una persona, porque mi hija entre a su jardín, le pueda pegar un balazo. Nadie lo había pensado desde ese punto de vista. Uno va a tener una charla en 21 de septiembre de Yauri y es otra la temática. Lo que digo que siempre escuchar a la gente vale la pena. Y si tú me preguntás lo que yo siento, la gente me transmite un enorme agradecimiento por haber puesto en el lugar que se puso al turismo, un enorme agradecimiento por la transparencia con la que actuamos, mucha gente dice por la sencillez. El mundo del turismo es un mundo a veces muy glamoroso y fundamentalmente por haber dejado de hablar de turismo solo en la costa atlántica y sí hablar de turismo en todo el país, en pequeñas poblaciones y generando más de 100.000 puestos de trabajo. Siempre fue una persona que se llevó una política bien con los de otros sectores políticos, siempre tuvo una buena relación, siempre se la vio. ¿Eso cambió con esto? ¿La hace cambiar? Ese es no, en absoluto. Ese es el otro daño tremendo que se le ha hecho al turismo, es abandonar una política de Estado. Yo la defiendo. Siempre digo lo mismo. Miren, en el Uruguay, si uno quiere hablar de política de Estado en la economía, casi es imposible, porque indudablemente tenemos miradas del país, tenemos miradas de las empresas públicas, del rol del Estado, muy diferente. Pero en turismo sí es posible y sí fue posible. Cuando nosotros llegamos a los 3 millones de turistas, nosotros invitamos a José Villar, que fue el primer ministro post-dictadura de turismo, un caballero, un buen ministro, lo dijimos siempre, que había sido la primera persona que había soñado con tener 3 millones de turistas en el Uruguay. Y allá estuvo en el puerto con el presidente Mujica, con el ministro Lescano en su momento y con nosotros como subsecretaria. Nosotros nos quedamos con muchas cosas que había hecho Bordaberry, la marca País. Mucha gente nos decía hay que cambiar, nosotros la auditamos, vimos que teníamos fortaleza. Bueno, a partir del 1 de marzo del 2020, esa política de Estado se destruyó, porque incluso las cosas que eran fortalezas en el medio de la pandemia, como era el turismo interno o el turismo social, donde les quedaba un know-how impresionante, lo paralizaron, lo destruyeron. ¿Por qué? Porque lo habíamos hecho antes. Y eso, para el Uruguay, para el pequeño Uruguay, es un pecado. Lilian Quinchillán, senadora del Frente Amplio, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.